Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro en este espacio áulico virtual que llamamos Aula Clip. Estaba observando este instrumento, esta herramienta de cocina mecanizada. ¿Saben qué es esto? Esto es un batidor. Un batidor probablemente fabricado en Inglaterra, también los hubo fabricados en Estados Unidos y en Alemania. Y yo trataba de imaginarme el impacto que habrá tenido este instrumento cuando apareció allá en algún momento del siglo XX. La tremenda aceptación que habrá tenido por parte de las amas de casa, de las cocineras, esta herramienta. ¿Por qué? Porque no solo este instrumento mejora el rendimiento de la operación misma de cocina, los tiempos, la precisión, sino que implicó un tremendo ahorro de energía física, precisamente para el sujeto que cocinaba, normalmente las mujeres. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y antes de estas herramientas mecanizadas, qué otro tipo de herramental se usaba en la cocina? Para responder a esa pregunta les voy a mostrar otra herramienta que corresponde al ciclo pre-mecanizado, lo que llamamos la cocina arcaica, la cocina tradicional, la cocina primitiva, que es este pesado en serio, mortero de piedra. No realiza la misma operación que el batidor, porque según me dicen, el mortero era una herramienta no para batir, sino para machacar. Modernamente, la operación del mortero, las amas de casa, las cocineras, los cocineros, la realizan a través de la procesadora. Pero este es el antecedente de la procesadora. Ahora bien, miren ustedes, entre esta herramienta mecanizada, que implica la modernidad en la cocina, y este instrumento arcaico. La diferencia de rendimiento de las dos herramientas, el salto tecnológico que implicó pasar de este tipo de herramientas a esta clase de mecanismos, el ahorro, como digo, de energía para el sujeto que cocina. Bueno, pues en la clase de hoy vamos a estudiar, esperemos que no se caiga, vamos a estudiar, digo, el impacto que los procesos tecnológicos tuvieron en ese núcleo tan vinculado a la vida cotidiana de las personas como es la cocina. Vamos a estudiar cómo el proyecto tecnológico llega a ese fenómeno que llamamos el hogar tecnificado. Y lo vamos a estudiar a través de dos proyectos en particular: la heladera y la cocina. Y los invito a hacer el ejercicio de imaginar por un momento las cocinas de antaño, su ámbito, su herramental, las maniobras implicadas en el acto de cocinar. Piensen ustedes en el acarreo y el acomodamiento de la leña, la preparación de los fuegos y los frecuentes incendios que de ello se derivaban, la ventilación de recintos tremendamente ahumados, el corte de los ingredientes, la matanza de los animales comestibles. Piensen ustedes en el herramental arcaico: masas, ollas, artesas, cernidores, cuchillas de distinto tamaño. Observen este cuadro que están viendo ahora en pantalla del pintor francés Jean-Simon Jardin. Se titula La cocinera. Presten ustedes atención a la actitud de la mujer retratada. Esa actitud de absorto agobio, de fatiga. Bueno, así de cansadas quedaban las mujeres después de cocinar. Y hoy vamos a hablar de cómo la ciencia y la tecnología modificaron la cocina contemporánea. Vamos a estudiar ese proyecto que llamamos la cocina tecnificada. Y claro, para poder poner la cocina en términos de proyecto científico-tecnológico, tenemos que comenzar, como siempre, por hablar del contexto. El contexto social, el contexto de ideas, el contexto, en este caso, de reivindicaciones femeninas. Porque piensen ustedes que la cocina era tradicionalmente ese espacio de soberanía de las mujeres, pero era al mismo tiempo un espacio tremendamente
exigente, tremendamente fatigoso, como acabamos de verlo. Hasta que los tiempos modernos comienzan a cambiar las cosas. La mujer empieza a tener otros focos, otras inquietudes, además de solo la cocina, que era esa tarea que se le había asignado por una especie de mandato social implícito. La mujer quiere disponer de más tiempo para sí misma, ya sea que trabaje fuera del hogar, que tenga un empleo, o que quiera aprovechar de otra manera sus momentos de ocio doméstico. En cualquier caso, quiere aliviar ese tremendo esfuerzo físico que le imponen las condiciones y el herramental de la cocina primitiva, de la cocina tradicional. Y esto lo va a lograr con la ayuda de instrumentos mecánicos cada vez más sofisticados y cada vez más automatizados. Aun cuando solemos vincular la automatización con la sociedad tecnificada, muchos autores remontan su génesis al momento en que el hombre desarrolla sus primeras destrezas como fabricante de herramientas. Estas herramientas de piedra son una prolongación consciente del esfuerzo físico bajo el control y la guía de la inteligencia. El siguiente paso fueron las máquinas más simples, la rueda, la palanca, la polea. Ellas permitían un resultado multiplicador del esfuerzo muscular, pero siempre bajo la guía de la inteligencia. Luego aparecerán máquinas alimentadas con otras fuentes de energía, como el agua, el vapor o el aire. La culminación de estos procesos, cuya energía provenía de fluidos en movimiento o de combustibles en ignición, fue la máquina de vapor y sus desarrollos posteriores hasta nuestros días. Entonces, los elementos de una herramienta, de una máquina, digamos, que podemos catalogar como mecanizada serían básicamente dos. Por empezar, una programación previa que indique qué cosa es capaz de hacer esa herramienta y cuáles serán las relaciones entre las partes con relación a ese todo que forma la herramienta. Y en segundo lugar, una fuente de energía y su modo de transmisión. Ahora bien, si a estos dos elementos ustedes le agregan mecanismos sensores y de retroalimentación, técnicas de programación y dispositivos de tomas de decisiones automatizados, entonces habremos pasado justamente de un sistema mecanizado a un sistema automatizado. ¿Y desde cuándo se usa la palabra automatización para definir procesos en los cuales los mecanismos son utilizados para realizar operaciones que antes requerían la ejecución y el control de operadores humanos? Bueno, pues pareciera que la palabra comienza a usarse a partir de los años 40 del siglo XX. En el año 1948, el historiador suizo nacido en Praga, Siegfried Giedion, publica a través de la Universidad de Oxford una obra vertebral en esta materia, Mechanization Takes Command. La mecanización toma el mando. ¿Qué se propone el autor en esta obra? Hago un paréntesis, y esto entre nosotros. Convénzanlo al profesor Blanco alguna vez de que hagamos un seminario solo para leer y analizar la obra de Giedion. Vale la pena. No digan que se los dije yo. Bien, entonces digo, ¿qué se proponía Giedion? Bueno, se proponía, en definitiva, analizar los límites, los alcances, las contradicciones que el acelerado proceso de mecanización venía ejerciendo sobre la vida humana en el siglo XX. Entonces, la mirada de Giedion descubre pistas que los objetos mecánicos van dejando en la vida cotidiana y que revelan el impacto de la mecanización en la cultura, en las costumbres, en la identidad social. Él hablaba de objetos humildes que han conmovido nuestro modo de vivir. Pero hacía una advertencia también, Giedion,
que era un humanista, decía que la rapidez, la rapidización, diríamos hoy, de los procesos de mecanización hacen que sea siempre un fenómeno en riesgo de descarrilarse y perder su balance. Por ejemplo, a Gideon le llamaba poderosamente la atención la indiferencia ante la muerte de los animales en los mataderos mecanizados, por ejemplo. La automatización ha sido un ideal y una búsqueda científico-tecnológica ya desde la antigüedad griega, en su punto de contacto heleno-egipcio. El epicentro de esa búsqueda y de sus logros tempranos fue la ciudad de Alejandría, una ciudad beneficiada por el encuentro de dos culturas que 200 años antes de Cristo albergaba a 500.000 de habitantes y ya contaba con un faro para la navegación, una universidad, una biblioteca, un museion o museo, teatros con escenarios mecánicos y hasta templos cuyas puertas se abrían en forma automática. Entonces, frente a ciertas operaciones mecánicas inherentes al modo humano de vivir, frente a ciertas labores que exigen destrezas físicas y fuerza física, los antiguos ya se formularon la pregunta científico-tecnológica: ¿podrían ser estas labores ejecutadas por máquinas en lugar de ser realizadas por seres humanos? ¿Podría concebirse un universo de máquinas automáticas capaces de reemplazar al ser humano? Y ya Aristóteles, el filósofo griego Aristóteles, imagina un mundo de instrumentos musicales y de máquinas, herramientas capaces de funcionar por sí mismas. Fíjense lo que dice Aristóteles en el libro de la Política. Lo voy a leer textualmente. Dice así: si cada herramienta pudiera realizar su propio trabajo cuando se le ordenara, o previéndolo de antemano por sí misma, entonces los empresarios no necesitarían obreros, ni los amos necesitarían esclavos. Pero permítanme hacer un muy breve alegato en favor de un humanismo histórico. Yo digo que pese a la decadencia y al olvido en que han caído los logros tecnológicos de la antigüedad, sería un error fruto de la jactancia moderna el subestimarlos por el simple hecho de que lo que ha sobrevivido en los hallazgos arqueológicos sea escaso o sea incompleto. Al contrario, es apenas la punta de un inmenso iceberg que nada tiene que ver con una supuesta ciencia traída al planeta por unos supuestos visitantes extraterrestres. Yo les aseguro que la ciencia y la tecnología antiguas eran tan humanas como ustedes o como yo.